Una de las configuraciones que podemos hacer al abrir Civil 3D es, por ejemplo, el espacio de trabajo. Para ello nos vamos a este icono. Al hacer clic debemos buscar espacio de trabajo. Luego vamos a ver que se habilita una barra. Al hacer clic nuevamente se muestran los diferentes espacios de trabajo que están por defecto, inclusive los que uno crea. En este caso el primero sería el mío. Vamos a dejar en Civil 3D. Desde este mismo icono podemos habilitar las pestañas que se mostraban en anteriores versiones de AutoCAD o Civil 3D. También desde estas pestañas podemos acceder a los diferentes comandos. Otra manera de configurarlos sería desde la cinta de opciones, por ejemplo con el comando Offset. Nos acercamos, clic derecho y añadir acceso directo a la barra de herramientas. Como se puede ver, en la parte superior se ha creado el icono. Al hacer clic vamos a acceder al comando. Para removerlo nos acercamos, clic derecho y remover. Esta misma operación podemos hacer con barras, por ejemplo la barra de capas. Clic derecho y añadir. Podemos hacer clic acá para acceder a la barra y ver las diferentes capas que se crean por defecto. Una manera de buscar un comando específico o comandos parecidos a este sería colocando su nombre en el buscador de comandos. Para ello nos vamos al icono de Civil 3D. Acá vamos a notar una barra que dice buscador de comandos. Vamos a colocar, por ejemplo, el comando copiar. Encuentra el comando y la dirección donde se aloja. Si nos desplazamos en este listado, vamos a encontrar comandos parecidos. Para activarlo, hacemos un clic y el comando se ejecuta. Podemos hacer otro ejemplo con el comando borrar. De la misma manera encuentra el comando y comandos parecidos a este. Sabemos que tecleando las letras Z, E, Enter podemos ver el objeto que estamos elaborando en toda la pantalla. Pero a veces existen objetos ajenos a nuestro dibujo que se encuentran muy lejos. En este caso tenemos un rectángulo de color rojo que es el que estamos trabajando. En la parte superior tenemos un objeto ajeno que es un rectángulo de color negro. Para solucionar este problema, en este caso vamos a seleccionar el objeto ajeno que se encuentra en la parte superior. Luego nos vamos al cubo de vistas y hacemos clic en parte superior o top. De esta manera me muestra todo lo seleccionado. En este caso yo deseo eliminar este rectángulo, lo borro. Luego Z, E, Enter para ver mi dibujo y de esta manera puedo trabajar adecuadamente. Para poder administrar nuestras paletas de trabajo, por ejemplo, voy a llamar a la paleta propiedades. Luego me voy a acercar al nombre, clic derecho, podemos administrar su posición hacia la izquierda o hacia la derecha. Voy a escoger la primera opción. Podemos ver que se ha transformado solo en una barra. A la medida que nos acerquemos me va a mostrar las opciones de la paleta. Otra manera de ver esto es como un icono. Nos acercamos de nuevo al nombre, clic derecho y solo icono. De esta manera cambia su aspecto. Si deseamos colocar más paletas, por ejemplo la de espacio de herramientas, en la misma posición, va a asimilar la misma forma. Para salir nos acercamos a la barra y colocamos solo texto. Para poder salir en una ventana flotante, hacemos clic en este icono y arrastramos hacia su nueva posición. Existe un tipo de selección que nos va a permitir trabajar con objetos de diferentes propiedades. Por ejemplo, yo tengo 3 cuadros de diferente color. Si yo muevo el de color negro sobre el de color rojo, luego el de color cian sobre el de color negro y quiero mover el cuadrado de color rojo, se me va a hacer dificultoso. Podría enviar el que está arriba hacia atrás, pero si tengo varios objetos esto se me va a hacer un poco cansador. Lo que podemos hacer es irnos a las 3 barras y buscar este tipo de selección. En este caso ya está habilitado.
En la parte inferior se nos va a mostrar con un icono con un cuadro verde. En este caso está apagado. Si hacemos clic, se va a encender. Luego podemos, por ejemplo, llamar al comando mover. Selecciono el que está arriba y me va a aparecer esta ventana. Acá yo puedo decidir qué cuadrado de color quiero mover. Vamos a seleccionar el de color rojo. Luego marcamos desde dónde y colocamos su nueva ubicación. Si hablamos de rellenos, debemos tener en cuenta que este se puede asociar al objeto que lo contiene. Por ejemplo, si tecleamos las letras H y E y seleccionamos el relleno, nos vamos a dar cuenta que la opción de asociar está desactivada. Vamos a aceptar. Una manera de darnos cuenta es llamando al comando alargar. Por ejemplo, desde este lado del cuadrado hasta acá. Vamos a notar que el relleno nos sigue al objeto. Vamos a retroceder y vamos a habilitar otro ejemplo. Acá vamos a rellenar el espacio vacío. Le vamos a cambiar de color y vamos a aceptar. Si tecleamos las letras H y E y seleccionamos el nuevo relleno, vamos a notar que esta vez la opción de asociar está activada. Vamos a aceptar. De nuevo llamamos a comando alargar desde este lado del cuadrado hasta acá. En este caso el relleno sigue al perímetro que lo contiene. Otro caso que se nos puede presentar es rellenar el área construida por varios objetos, en este caso 4 líneas. Si tecleamos la letra H para llamar al comando rellenar, vamos a ver que eso nos va a ser dificultoso por los círculos presentes. Una manera de solucionar esto es yéndonos a límites. Luego tenemos que hacer clic en uso de la vista actual. Luego me pide seleccionar los objetos, en este caso las 4 líneas. Hacemos un enter y ya podemos rellenar el área construida por estos objetos. Hablemos de la calculadora geométrica. Para poder llamarla debemos teclear la palabra cal. Se habilita en la barra de comandos. Lo primero que podemos hacer son operaciones básicas, por ejemplo 50 dividido entre 5. De esta manera tenemos 10 unidades, o incluirla dentro de otros comandos. Por ejemplo, si nosotros queremos dibujar una polilínea de longitud que es el resultado de una operación, para ello debemos colocar apóstrofe, luego la palabra cal, enter, se habilita la calculadora. Esta longitud va a ser el resultado de 50 dividido entre 5. Escape. Para poder tener su longitud la vamos a dimensionar, teniendo así las 10 unidades. Otro ejemplo que podemos hacer es con una circunferencia. Marcamos su centro. El radio va a ser el resultado de una operación, por lo cual vamos a colocar apóstrofe y la palabra cal. Ahora, el radio va a ser el resultado de la operación de 25 dividido entre 5. La podemos dimensionar teniendo 5 unidades en el radio. Podemos combinar métodos abreviados con la calculadora geométrica. Para ello nos vamos a basar en esta tabla que nos da Civil 3D. Acá en la parte izquierda tenemos la función, al medio la forma abreviada y en la parte derecha la descripción. Por ejemplo, la primera me permite encontrar la distancia entre 2 puntos finales. Para poner esto en práctica podemos dibujar una circunferencia, marcamos su centro, nos vamos a basar en el diámetro, llamamos a la calculadora. Este diámetro va a tener la misma longitud que esta polilínea, por lo cual voy a escribir la función de distancia. Marcamos los 2 puntos finales y se dibuja la circunferencia. Podemos colocar sus dimensiones, tendría que ser 5 unidades en el radio. Ahora podemos hacer otro ejemplo incluyendo una operación. Para ello vamos a marcar nuevamente el centro, nos vamos a basar en el radio, llamamos a la calculadora. Este radio va a ser la mitad de esta longitud. Llamamos a la función de distancia, pero la vamos a dividir entre 2. Marcamos los 2 puntos finales, se dibuja la circunferencia,
la podemos dimensionar teniendo así nuevamente las 5 unidades. También podemos utilizar esta calculadora en base a los puntos finales o a las propiedades de un objeto. Por ejemplo, vamos a volver a dibujar una circunferencia. Para ello vamos a marcar su centro. Luego yo quiero que este radio sea igual a estas otras. Para ello vamos a llamar a la calculadora. Vamos a colocar la función del radio, Enter, y vamos a seleccionar una. Vamos a dimensionarla. Debería tener la misma longitud en el radio. Ahora vamos a inscribir una circunferencia dentro de este cuadrado. Para ello vamos a sumar dos puntos finales que van a ser este vértice y lo vamos a dividir entre 2. Para ello llamamos a la circunferencia, habilitamos la calculadora. Ahora vamos a abrir paréntesis y vamos a hacer la suma de los dos puntos finales. Cerramos el paréntesis y lo dividimos entre 2. Nos pide seleccionar los puntos finales, van a ser este vértice y Se marca el centro y nosotros podemos hacerlo tangente al cuadrado. Algunas veces hemos utilizado el comando seleccionar similar. Para ello seleccionamos un objeto, clic derecho y seleccionar similar. En este caso ha seleccionado las 6 polilíneas. Hay una manera de configurar este comando. Para ello nos vamos a la barra de comandos y tecleamos las letras S y E. De este listado vamos a seleccionar similar. Luego nos vamos a configuraciones. En esta ventana podemos configurar en base a qué queremos que seleccione. Por ejemplo, en base al color. Deshabilitamos todas las demás opciones. Aceptamos, en este caso vamos a seleccionar esta polilínea de color verde. Seleccionamos, clic derecho y Enter. Como se puede ver, ha seleccionado todos los objetos que tienen este color. Escape. Para volver al comando, clic derecho y seleccionar similar. Nos vamos de nuevo a configuraciones. En este caso, que seleccione en base al tipo de línea. Seleccionamos y deshabilitamos la de color. Aceptamos y vamos a seleccionar esta polilínea que tiene un diferente estilo. Clic derecho y Enter. Como se puede ver, ha seleccionado las polilíneas que tienen igual estilo, aunque varíe la escala. Uno de los accesos que más se utiliza se encuentra en la parte inferior derecha. Al acercarnos a este icono aparece un mensaje de aislar objetos. Al hacer clic, aparte de esta opción, tenemos la opción de ocultar objetos. Vamos a hacer clic en la primera. Acá debemos seleccionar los objetos que queremos aislar de todo el dibujo, sin importar el color, tamaño o estilo. En este caso voy a seleccionar esta polilínea, clic derecho. Como se puede ver, lo aísla de todo el dibujo, permitiéndonos trabajar de una manera más adecuada. Para regresar, hacemos clic en el mismo icono y escogemos finalizar. Algunas veces cuando realizamos un trazado tenemos problemas con esta opción, que es la restricción del cursor de manera ortogonal. Sabemos que al activarla podemos realizar trazos rectos. Existe una manera más adecuada de trabajar en este modo. Para ello vamos a hacer escape, borramos este objeto y vamos a deshabilitar esta opción. Luego vamos a llamar de nuevo a polilínea, marcamos el inicio y para realizar trazos rectos vamos a mantener la tecla Shift. De esta manera tenemos los trazos que necesitamos. Para volver al estado inicial dejamos de apretar la tecla y volvemos a realizar nuestro trazado. Por último, podemos modificar las propiedades de un objeto en base a operaciones matemáticas, algo parecido con lo que hemos hecho en calculadora geométrica. Para esto voy a cambiar a una vista libre, luego voy a habilitar la paleta de propiedades, selecciono el objeto y nos vamos a situar en elevación. La elevación de este objeto va a ser el resultado de dividir 100 entre 2. Nos da 50 unidades, modificando así la propiedad de altura de este objeto. Así como hemos utilizado operaciones matemáticas en la paleta de propiedades, podemos utilizarla en otros cuadros de diálogo.